Hola amigos, el día de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar en el amor de Dios el antídoto para el desánimo. El desánimo es algo que todos podemos sentir en algún momento de nuestra vida y que nadie podemos estar quizás libres de sentirlo en diversas circunstancias, pero lo importante es recordar que aún a pesar de sentirnos desanimados, el amor de Dios hacia nosotros sigue siendo igual, es decir, no cambia o se transforma por el hecho de que nosotros nos hayamos sentido desanimados. Ahora, hay diversas razones por las cuales quizás podamos experimentar este desánimo. Una de ellas podría ser, por ejemplo, cuando nos sentimos heridos o cuando alguien nos lastima, pero debemos recordar de que Dios está ahí presente aún a pesar de esa circunstancia que estamos atravesando y Él está predispuesto a sanarnos, a salvarnos, a ayudarnos, que somos importantes para Él. Eso es lo que nos revela el Salmo 147, versículo 3 y 4, en donde dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, y que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre, es decir, entre miles de millones de estrellas y entre miles de millones de personas, Él sabe perfectamente quién eres, sabe la condición por la que estás atravesando y sabe cómo ayudarte, sabe cómo sanarte, cómo liberarte de aquella herida. Entonces recuerda, Dios es tu sanador, Él te ama y te conoce. Otra de las razones por las cuales podemos sentirnos en ocasiones desanimados es porque sentimos que le fallamos a Dios. Quizás nos propusimos hacer algo y no lo cumplimos o fallamos, simplemente caímos. Pero recordemos que esto no implica de que el amor que Dios tiene hacia nosotros cambie o se modifique. Es decir, que si Él nos llamó con un propósito, nos llamó para liberarnos, para restaurarnos y para que podamos ser útiles para su obra, para que tengamos un propósito para Él y en esta vida, entonces el hecho de que fallamos no cambia esto. Por ejemplo, podemos ver en el caso de Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús. Sin embargo, esto no fue motivo para cual Jesús lo haya descartado o desechado de su propósito, sino que luego que, por ejemplo, Jesús resucitó, vemos que tiene una conversación con Pedro y también le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Es decir, Jesús tomó en cuenta a Pedro para que cumpliera un papel fundamental para su obra, para la iglesia de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que el hecho de que fallemos y que sepamos que el amor de Dios es incondicional sea un pretexto para quedarnos en una zona de confort o para ir hacia atrás, sino todo lo contrario, que esto nos sirva de fortaleza y de impulso para levantarnos y para seguir adelante. Otra de las cosas por las cuales podemos sentirnos desanimados es cuando pasamos por diversas pruebas o tormentas, pero lejos de sentirnos abandonados o de entristecernos pensando que Dios no se ha ocupado de nosotros, de que Dios se ha olvidado de nosotros, más bien debemos recordar y creer de que Dios está ahí presente, de que Dios está ahí al control. Recordemos aquella vez cuando Jesús calmó una tempestad cuando estaba en la barca con sus discípulos. Dice que se hizo una gran tempestad y que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Muchas veces nosotros también podemos sentir como que Dios está callado, como que Dios no responde. Sin embargo, vemos que cuando sus discípulos vinieron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Es decir, no es que Él no estuviera consciente de lo que estaba pasando, sino que quizás Él permitió esa circunstancia para probar su fe. Y que luego ellos se maravillaron y dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
podemos aprender de esta anécdota que muchas veces Dios va a permitir las diversas pruebas, las diversas tormentas, con el objetivo de que nosotros podamos acercarnos a Él, que nosotros podamos conocerlo, verlo a cara quizás para poder forjar en nuestro carácter ese carácter de hijos de Dios, ese carácter de fe, pero nunca debemos olvidar de que Dios sí está al control, de que Dios está con nosotros presentes en medio de la tormenta. Finalmente, podríamos sentirnos desanimados cuando nos sentimos quizás frustrados porque estamos en espera de una respuesta de parte de Dios o de un milagro. Y hay varios personajes en la Biblia que podemos nosotros tomar de ejemplo para tener esa fe y esa constancia. Uno de ellos, por ejemplo, es Ana. Ana anhelaba tener un hijo, pero por su edad no podía tenerlo. Era estéril. Sin embargo, en una ocasión ella se acercó, oró a Dios, clamó, derramó todo su ser, se sinceró con Dios y Dios fue movido a misericordia y le concedió lo que ella tanto anhelaba. Podemos aprender de Ana que nosotros cuando estemos en esas circunstancias de espera o que anhelamos ver algo en nuestra vida, poder sincerarnos con Dios, poder clamar a Dios, derramar nuestra vida ante Él y confiar en que Él tiene misericordia de nosotros. Otro ejemplo que tenemos es el de José. José sufrió rechazo de parte de sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue metido injustamente a la cárcel, pero en ninguna de estas ocasiones José se quejó contra Dios, sino todo lo contrario. Él en todo lugar en donde estaba buscaba la forma en cómo agradar a Dios, en cómo servir y ser útil a otros. Entonces podemos aprender nosotros también de José, de que cuando pasemos por estas circunstancias difíciles, por el contrario de quejarnos, buscar la forma en que en medio de esa circunstancia podamos agradar a Dios y podamos servir y ser útiles a otros. Y un tercer ejemplo es el del ciego que recobró la vista, que cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, él clamó a gran voz diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que la gente lo mandaba a callar, pero esto, lejos de que lo desanimara, lo impulsaba quizás más a que Jesús lo escuchara. Y sí, finalmente Jesús lo escuchó, lo llamó a venir hacia él y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que recobre la vista. Y luego Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Entonces nosotros también, cuando pasemos por estas pruebas o circunstancias difíciles, estos tiempos de espera, nosotros, en lugar de desanimarnos, sigamos clamando a Jesús, clamando a Dios, confiando en que Él nos puede ayudar. Y recuerda, la próxima vez que te sientas desanimado, Dios es tu sanador. Él conoce exactamente por lo que estás atravesando, qué es lo que te duele, qué es lo que te molesta, qué es lo que anhelas. Él tiene un propósito para tu vida, así que no estás solo, está al control de todo. Lo único que tenemos es que tener fe y clamar a Él. Y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.